En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz de Jesucristo resucitado esté con todos ustedes. Bienvenidos y bienvenidas a la escucha de la bendita palabra de Dios en este miércoles de la octava de Pascua. Del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, versículos del 1 al 10. En aquel tiempo, Pedro y Juan subieron al templo para la oración vespertina, a eso de las 3 de la tarde. Había allí un hombre lisiado de nacimiento, a quien diariamente llevaban y ponían ante la puerta llamada la Hermosa, para que pidiera limosna a los que entraban en el templo. Aquel hombre, al ver a Pedro y a Juan, cuando iban a entrar, les pidió limosna. Pedro y Juan fijaron en él los ojos, y Pedro le dijo: «Míranos». El hombre se quedó mirándolos en espera de que le dieran algo. Entonces Pedro le dijo: «No tengo ni oro ni plata, pero te voy a dar lo que tengo. En el nombre de Jesucristo Nazareno, levántate y camina». Y tomándolo de la mano, lo incorporó. Al instante sus pies y sus tobillos adquirieron firmeza. De un salto se puso de pie, empezó a andar y entró con ellos al templo, caminando, saltando y alabando a Dios. Todo el pueblo lo vio caminar y alabar a Dios, y al darse cuenta de que era el mismo que pedía limosna sentado junto a la puerta hermosa del templo, quedaron llenos de miedo y no salían de su asombro por lo que había sucedido. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 104. Cantemos al Señor con alegría, aleluya. Aclamen al Señor y denle gracia. Relaten sus prodigios a los pueblos. Entonen en su honor himnos y cantos. Celebren sus portentos. Cantemos al Señor con alegría, aleluya. Del nombre del Señor enorgullezcanse y siéntanse feliz el que los busca. Recurran al Señor y a su poder y a su presencia acudan. Cantemos al Señor con alegría, aleluya. Descendientes de Abraham, su servidor, estirpe de Jacob, su predilecto, escuchen, el Señor es nuestro Dios, y gobiernan la tierra sus decretos. Cantemos al Señor con alegría, aleluya. Ni aunque transcurran 1000 generaciones, se olvidará el Señor de sus promesas, de la alianza pactada con Abraham, del juramento a Isaac que un día le hiciera. Cantemos al Señor con alegría, aleluya. Aleluya, aleluya. Este es el día del triunfo del Señor, día de júbilo y de gozo, aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Capítulo 24, versículo del 13 al 35. El mismo día de la resurrección, iban 2 de los discípulos hacia un pueblo llamado Emaús, situado a unos 11 kilómetros de Jerusalén, y comentaban todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús se le acercó y comenzó a caminar con ellos. Pero los ojos de los 2 discípulos estaban velados y no lo reconocieron. Él les preguntó: ¿de qué cosas vienen hablando tan llenos de tristeza? Uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió: ¿eres tú el único forastero que no sabe lo que ha sucedido estos días en Jerusalén? Él les preguntó: ¿qué cosa? Ellos le respondieron: lo de Jesús el Nazareno, que era un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante todo el pueblo. Cómo los sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron.
Nosotros esperábamos que Él sería el libertador de Israel. Y sin embargo, han pasado ya 3 días desde que estas cosas sucedieron. Es cierto que algunas mujeres de nuestro grupo nos han desconcertado, pues fueron de madrugada al sepulcro, no encontraron el cuerpo y llegaron contando que se les habían aparecido unos ángeles que les dijeron que estaba vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron al sepulcro y hallaron todo lo que habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces Jesús les dijo: qué insensatos son ustedes y qué duros de corazón para creer todo lo anunciado por los profetas. ¿Acaso no era necesario que el Mesías padeciera todo esto y así entrara en su gloria? Y comenzando por Moisés y siguiendo con todos los profetas, les explicó todos los pasajes de la Escritura que se referían a él. Ya cerca del pueblo a donde se dirigían, él hizo como que iba más lejos, pero ellos le insistieron diciendo: quédate con nosotros, porque ya es tarde y pronto va a oscurecer. Y entró para quedarse con ellos. Cuando estaban a la mesa, tomó un pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él se les desapareció. Y ellos se decían el uno al otro: con razón nuestro corazón ardía mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras. Se levantaron inmediatamente y regresaron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 con sus compañeros, los cuales les dijeron: de veras, ha resucitado el Señor y se le ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la proclamación de este santo evangelio sean borrados nuestros pecados. Muy queridos hermanos y hermanas, damos gracias al Dios Todopoderoso que nos permite escuchar esta bendita palabra en la octava de Pascua de Resurrección. Hoy, en un clima donde la Iglesia eleva plegarias por la eterna paz y descanso de un pontífice, del Papa Francisco, que murió amando a la Iglesia, esa Iglesia que debe de ponerse en camino, esa Iglesia sinodal, como también nos lo explicó a todo el mundo. Es esta Iglesia sinodal la que hoy en esta Pascua tiene que salir por los caminos de Emaús, porque hoy son muchos también los que van desconcertados, muchos creyendo que van por el camino correcto, cuando en verdad van por el camino contrario a la voluntad de Dios, como estos 2 discípulos de Emaús. Ellos van desilusionados, sin esperanza. Ellos van cabizbajo, ellos van tristes, porque han creído que Jesús ha muerto y que no aparece por ningún lado, aunque se dan cuenta de todo lo que las mujeres han dicho, pero ellos no creen. Y al no creer se alejan de la comunidad, se alejan de Jerusalén y van buscando dónde refugiarse. Pero miren qué maravilloso es Jesús. Y esto es una lección grandísima. La Iglesia sinodal, la que camina con el desesperanzado, la que camina y es capaz de hacerlo con el que ha perdido toda esperanza e ilusión, la que sabe escuchar, la que se acerca al otro, no con prepotencias y orgullos, sino con toda humildad. La Iglesia sinodal, la que el Papa Francisco impulsó tanto, es la Iglesia que sabe poner oído y que escucha los desalientos y que escucha con atención los miedos o los vacíos que hay en aquel que va caminando sin rumbo.
Jesús es el modelo. Se acerca a ellos y lo primero es que busca entablar un diálogo. Busca que lo integren en aquel camino. Busca suscitar un diálogo. Y él comienza rompiendo el hielo, diciéndoles de qué van hablando por el camino. Y ellos un tanto así como furiosos, enojados, estresados, le dicen, ¿acaso tú eres el único forastero que no se da cuenta lo que ha pasado en Jerusalén? Y Jesús, para suscitar el diálogo, todavía les dice, ¿qué cosa es lo que ha sucedido en Jerusalén? Y ellos comienzan a hablar lo de Jesús, el Nazareno, tan bueno en obras, prodigios, cuántas señales de que el reino de Dios estaba entre nosotros, pero lo crucificaron. Murió y ya van 3 días y de él no sabemos nada. Entonces Jesús tomó la rienda y comienza a hablarles de las Escrituras. Comienza a explicarles lo que decían las Escrituras de él. Ellos iban escuchando mientras iban caminando. Y fue hasta el final, dice, que cuando llegaron al lugar donde tenían que quedarse, lo invitaron a la casa. Él entró. Y dice el evangelista que lo reconocieron en la fracción del pan. Así es nuestro Dios. Así es Jesucristo. Él camina con nosotros. Él camina con su pueblo. Él hace historia con cada uno de nosotros. Jesús no está lejos. Él conoce tu realidad y la mía. Él conoce tus miedos. Él conoce tu historia y la mía. Y no escatima esfuerzo para acercársenos a nosotros, para que nosotros le hablemos de nuestros miedos, de nuestras tristezas, de nuestras angustias, de nuestra poca esperanza, de nuestra poca fe. Qué hermoso, hermanos, descubrirlo verdaderamente en la Eucaristía. El Papa San Juan Pablo II dijo que Jesús resucitado estaba especialmente en la Eucaristía. Un hermano sacerdote, doctor en Sagradas Escrituras, nos hablaba de estos detalles. Y yo le preguntaba, ¿y cuando los discípulos lo reconocieron en la fracción del pan, estaban pensando en la Eucaristía como sacramento, como presencia de Jesús? ¿O nada más lo veían como un pan que comían? Y él me dice, pues ellos lo veían como un simple pan que partía y que y repartía. Yo me quedé pensando, qué raquítica no sería entonces la fe de estos 2 discípulos, de no darse cuenta que en ese pan estaba aquel que había dicho en la última cena, esto es mi cuerpo, esta es mi sangre, sangre de la nueva alianza. Y si dice el evangelista que lo reconocieron en la fracción del pan, no es simplemente porque lo veían cómo masticaba, cómo comía aquel pan, sino porque la fe había llegado a ellos, y como la fe había llegado a ellos, se le abrieron los ojos, lo pudieron reconocer y darse cuenta que su palabra ardía en sus corazones, tanto así que regresaron nuevamente a contarles lo que les había sucedido a la comunidad apostólica. Gracias, Señor Jesús, por la fe que has puesto en nuestro corazón. Ayúdanos a ir creciendo en esta fe y para que podamos reconocerte siempre en la fracción del pan. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén. Feliz Pascua de Resurrección para cada uno de ustedes y para cada una de sus familias.